Bueno, en este primer video vamos a repasar las pruebas de hipótesis. Como todos ya han leído esta presentación, entonces vamos a hacerla un poco más rápida y vamos a tratar de realizar directamente el ejemplo que se tiene al finalizar la presentación. Una prueba de hipótesis es una parte de la inferencia estadística muy importante que trata de realizar afirmaciones acerca de un parámetro. Según Walpole Myers, del libro que estamos llevando en el curso, una hipótesis estadística es una aseveración o conjetura respecto a una o más poblaciones. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué es una prueba de hipótesis entonces? Tenemos una población, en la población tenemos parámetros, como llevamos en clases, y ahora, a manera de hacer afirmaciones, podemos hacer inferencias. Es decir, nosotros podemos expresar nuestras afirmaciones matemáticamente mediante una prueba de hipótesis. Como no podemos observar toda la población, entonces sacamos una muestra. Y en la muestra, como todos sabemos, la muestra tiene características. Estas características se llaman estimadores o estadígrafos. Y estos estimadores tienen su distribución de probabilidades. Justamente la distribución de probabilidades de estos estadísticos las vamos a usar para poder realizar pruebas de hipótesis, o sea, aceptar o rechazar afirmaciones que vamos a definir acerca de la población. Se va a tratar entonces de rechazar o no rechazar afirmaciones. Por ejemplo, si tenemos una población donde las observaciones son todas las personas que trabajan en la industria manufacturera en el departamento de La Paz, podemos definir distintas afirmaciones. Una de ellas puede ser de que todas estas personas en promedio ganan menos de 2.400 bolivianos. Esta afirmación matemáticamente la podemos expresar de esta manera. Y para poder probar esta afirmación, como no podemos observar toda la población, vamos a obtener muestras. En distintas muestras vamos a obtener distintos estadígrafos o distintos estimadores que van a estimar la verdadera media, que en este caso es la media de los ingresos. Si en la muestra obtenemos una media de 7.000 bolivianos, entonces con esta información es muy difícil que yo pueda aceptar esta afirmación. Por lo tanto, rechazo esta afirmación y acepto de que el promedio es mayor a 2.400 bolivianos. En cambio, si una muestra me sale 3.000 bolivianos, entonces ya estaríamos en una conjetura de que si la verdadera media es menor a 2.400 o mayor. Y más aún si en una muestra resulta que la media sale 2.400 bolivianos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en una prueba de hipótesis? En una prueba de hipótesis vamos a tener dos hipótesis que son complementarias. La hipótesis nula de cualquier parámetro teta, este va a ser el parámetro teta, y esto se llama teta sub 0, que es el valor discutido. Como en este caso, estamos discutiendo el valor de 2.400. Y el parámetro es el parámetro de la media poblacional. Siempre las hipótesis se definen en los parámetros, porque es un método de inferencia. Estamos hablando sobre afirmaciones de los parámetros. De manera general, entonces aquí vamos a tener una prueba de hipótesis nula, que se llama, y esta hipótesis H1, que se llama hipótesis alternativa. Las dos se complementan. Si este es menor o igual, esta va a ser mayor. Si este es mayor o igual, esta va a ser menor. Y si este es igual, esta va a ser diferente. Entonces, la evidencia de los datos tiene que ser muy contundente para poder rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. ¿Qué errores se puede cometer? Se va a definir dos tipos de errores entonces. El error de tipo 1, que es rechazar algo verdadero.
Y el error de tipo 2, que es aceptar algo falso. La probabilidad de cometer el error de tipo 1, es decir, la probabilidad de rechazar algo verdadero, matemáticamente se va a expresar mediante esta probabilidad condicional. Es decir, la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, dado que la hipótesis nula es verdad, eso es alfa. Y alfa se llama el nivel de significación de la prueba. La probabilidad de cometer el error de tipo 2 matemáticamente se va a expresar mediante esta probabilidad condicional, que es la probabilidad de aceptar la hipótesis nula, dado que esta es falsa. Es decir, aquí estamos aceptando algo falso. La probabilidad es beta. El complemento de beta es un concepto más interesante que se llama el poder de la prueba. Es decir, el poder que tenemos de cada vez poder rechazar algo falso. Y esa probabilidad es 1 menos beta, que se llama poder de la prueba, o en algunos libros van a encontrar como potencia del contraste. Entonces, estos dos que están con rojo son probabilidades de cometer dos tipos de errores, y el azul es la probabilidad de no cometer ningún error, es decir, rechazar algo falso. ¿Qué elementos tiene una prueba de hipótesis? Una prueba de hipótesis tiene 3 elementos. El primer elemento, y es el más importante, es el planteamiento de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. El segundo elemento es el estadístico de prueba, que va a tener cierta distribución. Y el tercer elemento es la región crítica o región de rechazo. Esta región crítica la va a determinar el nivel de significancia, que es alfa. Alfa es el nivel de significancia, que es la prueba de cometer un error, el error de tipo 1. Este alfa generalmente se toma como el 5%, pero es un valor discrecional. Mientras más pequeño esto, obviamente, mejor es la prueba. Entonces, resumiendo, por ejemplo, para muestras grandes, aquí vamos a tener los 3 elementos de la prueba de hipótesis. Primer elemento, las hipótesis. Segundo elemento, el estadístico de prueba. Y tercer elemento, las regiones críticas. Si definimos de manera general la hipótesis nula como una igualdad, que es el complemento de cualquiera de estas 3, entonces se tienen 3 tipos de pruebas de hipótesis alternativas. Mayor, que es la unilateral derecha, que corresponde a esta región crítica. Menor, que es la unilateral izquierda, que corresponde a esta región crítica. Y la bilateral, que corresponde a estas dos regiones críticas. La probabilidad que está sombreada aquí es justamente el nivel de significancia, es decir, alfa. En este caso también va a ser alfa, y en este caso va a ser alfa medios y alfa medios. Estos valores de z de alfa son los valores de la distribución de probabilidades del estadístico de prueba, que en este caso es una distribución normal, debido a que las muestras son grandes. Entonces, ¿cómo se realiza la prueba de hipótesis? Primero, se plantea la hipótesis nula. Se plantea la hipótesis alternativa en base a la evidencia de los datos. Es decir, la hipótesis alternativa se plantea en función a lo que dicen los datos. Y la hipótesis nula, por eso se llama nula, se plantea con la intención de rechazarla. Se halla el estadístico de prueba, y si este estadístico de prueba cae en la región de rechazo, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Si este estadístico de prueba cae en la región de aceptación, en la parte blanca, entonces no se puede rechazar la hipótesis nula. Otra manera de hacer la prueba de hipótesis es encontrando el valor P de la prueba. ¿Qué es el valor P? Es un valor de alfa que es el mínimo para poder rechazar la hipótesis nula. Es decir, como este valor de alfa
decide el investigador, hay un valor de alfa tal cual es mínimo para poder rechazar esta hipótesis. Esto lo vamos a explicar mejor con un ejemplo. Entonces, las pruebas de hipótesis, básicamente relacionadas a las medias, van a tener 6 pruebas de hipótesis. En este cuadro, que es un resumen de las pruebas de hipótesis, que este cuadro está extraído de Walpole-Meyers, página 350. Esta es una manera general de presentar las pruebas de hipótesis para muestras grandes. Este es el estadístico de prueba. Entonces, en esta tablita, ustedes van a tener las 6 pruebas de hipótesis referidas a las medias. Por ejemplo, la primera es la prueba de hipótesis respecto a la media, el estadístico de prueba que es Z, cuando sigma es conocido para estas alternativas y esta es la región crítica. Por ejemplo, para la diferencia de medias, cuando las desviaciones estándar son desconocidas, el estadístico de prueba va a ser una T de student para cualquiera de estas pruebas de hipótesis alternativas y estas van a ser sus regiones críticas. En resumen, la distribución de probabilidades del estadístico de prueba, aquí es normal, normal. Aquí va a ser T de student, T de student, T de student y T de student. La lectura de las tablas va a ser la misma como se realiza habitualmente para poder realizar la prueba de hipótesis. Por ejemplo, a ver, si tenemos este ejemplo. Este ejemplo lo vamos a hacer de 2 maneras. La primera manera va a ser definiendo el nivel de significancia y la segunda manera va a ser hallando el valor P. Por ejemplo, se tiene una empresa que recibe envíos de pilas y que comprueba una muestra aleatoria de 9 antes de aceptar el envío. Quiere que la verdadera duración media de todas las pilas del envío sea al menos de 50 horas. La empresa sabe por experiencia que la duración poblacional es normal y tiene una desviación típica de 3 horas. Es decir, esta desviación típica es un parámetro. La duración media de una muestra de 9 pilas da una media de 48.2 horas. Contraste al nivel del 10%, este 10% es alfa, la hipótesis nula de que la media poblacional de la duración es al menos 50 horas. Entonces tomamos los datos. ¿Qué es nuestra variable? X es la duración de pilas en horas. Dice que esta variable se distribuye como una normal. No conocemos la media poblacional, pero sí conocemos la desviación estándar poblacional. La muestra es pequeña, de tamaño 9. La media de la muestra es 48.2. La desviación estándar, como dijimos, es 3. Y alfa es del 10%. Por lo tanto, estamos en este caso. Sigma conocido y el estadístico de prueba va a ser Z. El primer elemento de la prueba de hipótesis es plantear las hipótesis nula y la hipótesis alternativa. ¿Qué valor estamos discutiendo? Entonces, el envío de pilas se va a aceptar o se va a rechazar si el promedio de la duración es de por lo menos 50 horas. En mi muestra resulta que el promedio es 48.2 horas. Es decir, es probable que este envío se rechace. Por lo tanto, la hipótesis nula la vamos a plantear con la intención de rechazarla. Es decir, de que la media poblacional de este envío es mayor a 50. Versus a la alternativa de que la media poblacional es menor a 50. ¿Por qué menor a 50? Porque la evidencia de los datos me está indicando eso, que este valor es menor al valor que se está discutiendo. El segundo elemento de la prueba de hipótesis es el estadístico de prueba, que simplemente es una fórmula. X barra es 48.2, el valor discutido es 50, sigma es 3 y n es 9. El z calculado entonces es menos 1.8. Y el tercer elemento simplemente es la lectura de las tablas.
la regla de decisión. El z de tablas correspondiente para un alfa de 0,10 es menos 1,28. La gráfica está aquí, la distribución es normal. Para un alfa de 0,10, la región de rechazo va a estar a la izquierda y el z de tablas va a ser menos 1,28. Entonces, la regla de decisión es el valor absoluto del z calculado mayor o igual al valor absoluto del z de tablas. Por lo tanto, esto cumple y se decide rechazar la hipótesis nula. En el otro método, que es el método más interesante, que es el valor P. Entonces, en este método tenemos que hallar el alfa correspondiente al valor del z calculado. Es decir, para el z calculado, que es menos 1,8, hallamos el valor de alfa. Vemos en las tablas de la distribución normal y ese valor de alfa es 0,08. Es decir, este es el valor P. Y el valor P es el alfa que es mínimo para poder rechazar la hipótesis nula. Todos los valores mayores al 8% van a provocar un rechazo de la hipótesis nula. Y todos los valores menores al 8% van a provocar que no se pueda rechazar la hipótesis nula o aceptar la hipótesis nula. Entonces, para un alfa del 9% se rechaza la hipótesis nula, para un alfa del 15% se rechaza la hipótesis nula y etc. Para un alfa del 7% no se rechaza la hipótesis nula y etc. Por lo tanto, esta prueba se dice que es significativa al 8%. El valor de alfa, como les expliqué hace un momento, la decide el investigador. Obviamente el valor de alfa tiene que ser mínimo porque alfa es la probabilidad de cometer un error y ese error es rechazar algo verdadero. ¿Cómo se realiza esto en R? Lo vamos a llevar en clases. Y también cómo se realiza en Stata también está.